En el Palacio de las Convenciones en La Habana, con la mediación de Cuba, la presencia de Venezuela, de Chile, de México, se dio la firma de estos acuerdos que son de cese de hostilidades y desarme de las FARC. Las armas de las FARC serán entregadas a la ONU y luego con eso serán construidos 3 monumentos, parte de lo que se anunció el jueves, que fue firmado y que es un punto más de este acuerdo. Senador, ¿dónde ve usted que ha estado la desconexión entre el mensaje de lo que puede dejar un proceso de paz y el convencer a la gente de Colombia, en donde hay mucha gente, veíamos las imágenes de la gente celebrando en Bogotá, pero también hay mucha desconfianza porque hay una historia de años de convivir en el conflicto y de convivir con las acciones, como decía Jairo, de actores del Estado, pero también con muchas acciones de las FARC que han incidido en la vida diaria de la gente? No, ha habido fallas de todo lado y en esto la desconfianza es normal que se dé por lo que usted plantea, tantos años de conflicto, de falta de credibilidad, todas estas cosas. Pero a ver, lo que viene ahora es una etapa bien importante una vez se firmen los acuerdos de terminación del conflicto, que es la refrendación. Y eso escogimos el mecanismo del plebiscito, que es muy importante. En otras partes del mundo se ha escogido el mecanismo de referéndum, otra de constituyente. En Colombia es el plebiscito. Y ahí el gobierno y todos quienes estamos comprometidos tenemos una labor grande, que es precisamente una pedagogía, de explicar al pueblo colombiano todo y cada uno de los puntos del acuerdo, con detalle, ver los beneficios que se ha dado para que se abra el gran debate en el país. Y así el pueblo colombiano puede, en la fecha en que se determine, decir si está de acuerdo o no. Yo creo que es importante y es un salto que tenía que dar el gobierno nacional. Y nosotros como congresistas hemos estado comprometidos. Nosotros lo que hemos hecho es darle todas las herramientas al presidente de la República para que este proceso se desarrolle. Y eso ha sido una filosofía del Congreso. En esto es bueno decirle a todo el pueblo colombiano, al mundo entero, que el Congreso ha estado allí muy firme, muy comprometido. Todo este tema, la legislación para la paz, un acto legislativo que le da una serie de facultades al presidente. Vamos a mire, insisto, que el pueblo colombiano se entere en detalle y el pueblo decida. Es al final el pueblo quien va a decidir. Jairo, esa decisión, ¿qué tan fácil o difícil va a ser para la gente? ¿Y qué tanto puede pesar la opinión? Por ejemplo, escuchábamos al senador, Jorge, el senador Uribe, que decía que la paz ha quedado lastimada, y hay muchos que opinan como el senador, porque dicen acá va a haber impunidad. ¿Se puede dar un proceso de paz sin que se dé este proceso de perdón y olvido? Amenazó con terrorismo urbano y más impuestos para... Pues mira, yo pienso que va a haber un tipo de justicia. Lo que sucede es que nadie se va a entregar teniendo armas, hombres y territorio para ir a la cárcel. Nosotros tenemos que entender esa situación. Por ejemplo, en el caso particular que me atañe en relación con lo vivido por mi familia, yo sé que no va a haber una justicia en este momento para la muerte de mi hermano, pero por ejemplo, si se llega a saber y estas personas entran realmente y cuentan los hechos que han sucedido y entregan los cadáveres de las personas que han desaparecido y, por ejemplo, una familia o muchas familias de las miles que hay en Colombia pueden llegar a cerrar su ciclo y saber qué pasó con sus seres queridos en un proceso de justicia transicional donde haya verdad, eso es importante para la sociedad de la cual yo formo parte. Y estaría de acuerdo con que esas cosas se pudieran dar y manejar de esa manera y de esta forma. Lo que sucede es que tenemos que también pensar que la FARC va a hacer estrategias y cosas en las cuales no podemos engañar a la gente. Van a suceder hechos concretos. Yo no confío ni creo que la FARC va a entregar la totalidad de sus armas. Eso no va a pasar. Ellos van a tener estratégicamente una reserva en la eventualidad que esto no funcione. Lo que sucede es que hay que meterle la fuerza para que realmente se comprometan y salgan adelante. Ay. Con respecto al mismo punto, ahí es mucho más complejo algunas otras cosas que me preocupan a mí mucho más. Bueno, con respecto a los puntos acordados hasta el momento, lo que tiene que ver con justicia está acordado. Y no es que vaya a haber impunidad directa, obviamente, como lo manifiesta Jorge. O sea, nadie completamente armado con territorio, con una posición de 52 años se va a entregar para ir a la cárcel. Va a haber penas diferentes a las habitualmente conocidas. Pero hay también condiciones. Quien no diga la verdad pagará ante la justicia ordinaria los crímenes que cometió. Eso está acordado y fue aceptado por la FARC, por ejemplo. El que no diga la verdad completamente, por ejemplo, en torno a la desaparición forzada, en torno a actos cometidos por ellos, irá a la cárcel.
Eso está acordado en los acuerdos. Pero hay algo aquí que también se puede plantear, y es que la justicia sea equitativa. ¿Por qué? Porque la justicia en este momento estamos viéndola solamente de parte de ellos. Claro, es un grupo guerrillero que se va a desmovilizar y hay que brindarle todas las garantías para que entregue las armas, porque si no se hace, pues no van a entregar las armas, van a seguir delinquiendo. Pero hay otra parte de la justicia que también tiene que colocar en la misma balanza, que es los militares que están en las cárceles. Ellos que por acción y hecho de sus acciones militares están detenidos por la guerra, digámoslo así, también deben tener un tratamiento igual, porque estamos viendo de que hay más beneficios para la guerrilla y para los militares que están en las cárceles y que tienen problemas, oficiales, suboficiales, soldados, sí se van a ganar más años y más años y no ven absolutamente está acordado nada. en los acuerdos firmados hasta el momento y se ha hablado del punto y se ha hablado del tema. O sea, ¿qué pasa también en el marco del conflicto? En el marco del conflicto, ¿qué pasa con los militares que estuvieron comprometidos en acciones por fuera de su deber? Ellos están vinculados en este mismo proceso y van a ser también tratados, que es una dualidad que se estaba presentando porque muchos militares decían que estaban equiparando al guerrillero. No, no es así, o sea. Senador, usted mencionaba algo que de pronto es clave en este proceso. Decía, aquí no hay vencedores ni vencidos. Esto no es que alguien ganó una guerra, es una negociación. Y en una negociación ambas partes van a tener que aceptar cosas que no les gustan. Bueno, habrá que precisamente tomar decisiones con temas específicos. Yo vuelvo a insistir, aquí hay un tema fundamental, es lograr precisamente cesar el conflicto armado y empezar a construir esa nueva sociedad. Y eso implica uno hacer sacrificios. Es algo muy duro decirlo, pero hay que hablarlo con toda la claridad. Ahora, todos los mecanismos, ver una justicia transicional, ahí van a quedar muy claros todos los puntos sobre el tema de la verdad, de la justicia mismo, las penas, las reparaciones y todas esas cosas. Inclusive, o sea, hay que haber una corte especial que se va a encargar de eso, que va a estar formada por ciudadanos colombianos muy probos en la materia. Y todo eso es para darle una garantía y confianza al proceso. Es difícil para la sociedad que ha estado por tantos años en esta guerra, es difícil dar el salto. Yo lo que estoy llamando es precisamente al pueblo colombiano a que entendamos que había que darlo para construir esa nueva sociedad. Y varios esquemas que me están moviendo. Pero también hay organismos internacionales que están siguiendo este proceso. De hecho, lo acompañaron desde el inicio. Inclusive desde el mismo Vaticano, el Papa lo manifestaba esta mañana, lo recuerdo haberlo escuchado, y hay un apoyo completo a nivel internacional y de las Naciones Unidas comprometidas en este proceso y en la parte que corresponde al desarme y en la parte que corresponde también a la verificación de ese desarme. Y es muy importante para nosotros, por ejemplo, el Alto Comisionado para la Paz de las Naciones Unidas en Colombia, que lleva ya 20 años acompañando este tipo de procesos. Este tipo de organizaciones, por ejemplo, deberían quedarse en Colombia haciéndole seguimiento ya no a la guerra, sino a la paz, para que se consolide. Por eso es lo importante de este tipo de acompañamientos internacionales. Y Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, estaba en La Habana y la ONU ya tiene su personal en Colombia empezando este proceso donde van a acompañar con personal no armado, si esto se concreta, porque decimos, todavía falta la parte definitiva, falta llegar a un acuerdo, falta superar muchos puntos, pero usted que está dentro del Congreso, dentro del Senado, ¿cuál es el ambiente que se ve ahí? Porque uno ve que el presidente Santos ha logrado con mucha rapidez impulsar muchas medidas que requieren del legislativo y eso se ha dado. ¿Hay ambiente dentro del legislativo para que esto avance? No, definitivamente lo hay. Dentro del esquema del Congreso, son unos debates, una democracia muy sólida, lo que se da al interior y permite que todas las fuerzas que están ahí participen, cada una plantee sus puntos de vista, las contradicciones. Todas las posiciones de los otros partidos son válidas en este proceso. Pero observamos que una vez se hacen unas grandes discusiones, cuando se toman las decisiones, todas se toman sobre el principio básico de apoyar al gobierno nacional para lograr eso que tanto estamos luchando. Es que yo hacia adelante veo un ambiente positivo. Acabamos, insisto, a aprobar todo ese acto legislativo para la paz. Controversias muy grandes que se dieron al interior del Congreso, el tema del plebiscito, todo lo que viene, porque es que lo que viene es algo grande, va a haber unas grandes reformas institucionales con el Estado colombiano, una nueva arquitectura del Estado. Hacia allá es que yo quiero mirar, prepararnos y creer que en la mente de los colombianos, de todos los empresarios, los trabajadores, amas de casa, los académicos, los estudiantes, tenemos que estar preparados a construir esa nueva sociedad. Eso estoy llamando, porque es la única forma, insisto, que podemos tener la sociedad viable. De lo contrario, seguiremos dándole un legado a nuestros hijos. Ellos llegan a este mundo y no sabemos bajo qué esquema van a vivir, sin oportunidades, no pueden matar tantas cosas. Freddy.
Pero también hay otra cosa, ¿no? Lo que más esperan los colombianos es que las FARC cumplan. Sí, o sea, que pase de las promesas a los hechos, que cumplan. Si los colombianos se dan cuenta que realmente van a cumplir, pues ya la cosa empieza a cambiar. Porque esto es un proceso, esto no es así a las carreras, esto es un paso a paso. Y la otra cosa que más de un colombiano se preocupa es, ¿será que después de que o se van a entregar todos o una parte? Porque esa famosa reserva de la que de pronto hablan, no va a entregar las armas, sigue delinquiendo y se colocan un brazalete rojo y negro, ELN, porque eso puede pasar. Entonces, ¿ahí qué va a ocurrir? Se fortalece el ELN y desaparece las FARC. Es otro ambiente que también se tiene que plantear. Hay que acabar militarmente también al ELN, lo hay que hacer. Pero hay De que eso vamos a evitar que todo hablar. esto... Y esa pregunta, Freddy, se la tengo para cuando regresemos de la pausa. Tengo que ir, ya regresamos con más. Estamos en Choque de Opiniones hablando del proceso de paz en Colombia. Los funerales